El económico de la Argentina es un crimen. Va a matar a mucha gente. Le va a quitar vida, tiempo de vida a mucha gente. El que no come bien, el que sufre las consecuencias del neoliberalismo, no vive 80, vive 70. No vive bien hasta los 80. A los 60 su salud empieza a quebrantarse. Porque todo lo que hacemos en nuestra vida, todo lo que construimos, cómo nos alimentamos, etcétera, es el saldo que vamos a tener hacia el final. La deuda es un crimen político ya digno de reacciones un poco más enfáticas de quienes están en la política, en la vereda de enfrente del gobierno. Las LEVAC, es decir, la bicicleta financiera que el Banco Central tiene el tupé de negar y que aquí ha demostrado Julia Estrada hasta el cansancio, y la fuga de capitales. Con esos tres elementos, una pequeña élite, que es la que se beneficia con el gobierno neoliberal y de las corporaciones de Mauricio Macri, está haciendo una diferencia colosal, a costa de todo un pueblo que pagará durante años esta garufa que se manda el gobierno del PRO, la suma del PRO y la Unión Cívica no radical, traicionando absolutamente todos los antecedentes de la Unión Cívica Radical. Vamos a hablar de la fuga de capitales con Julia Estrada. Así es, Víctor Hugo. Bueno, por un lado, lo que vos mencionabas, los números de la fuga de capitales, que si no me equivoco me corregirá el productor, lo hacemos más adelante. Lo que queremos enfatizar en esta primera parte de la columna es por qué el Banco Central está obsesionado en negar la existencia de la bicicleta financiera, está obsesionado en decir que no hay bicicleta y sin embargo lo que encontramos es la vigencia del negocio financiero. Bueno, acá veo que vamos con fuga primero. Víctor Hugo, 21.273 millones de dólares de fuga entre diciembre de 2015, estamos contando el mes de diciembre, algo que no muchos suelen hacer, solamente en ese mes de diciembre apenas asume Macri, 2.000 millones de dólares se fugaron, hasta abril de 2017 es el último dato que publica el Banco Central. Y para poder compararlo, bueno, es la mitad de las reservas que hoy tiene el Banco Central. En casi un año y medio, con el gobierno de Cambiemos, se fugó la mitad de las reservas del Banco Central. Esto hubiera sido tapa de diarios económicos en el gobierno anterior, cuando se enfatizaba tanto en la problemática de las reservas. ¿Para quién era la libertad que pedían cuando reclamaban que se levantase el cepo? La libertad para los que mucho tienen y están haciendo esta brutal garufa. No, libertad para el que compra 100, 200, 300 dólares, para el laburante, que de vez en cuando puede permitirse comprar unos dólares. Para esto fue que hackearon gobiernos, se llevaron por delante absolutamente todo, para esta brutal estafa moral y económica, Julia. Así es. Vamos a ver ahora más números de esta fuga de capitales que, como decimos en el título, es la contracara de la deuda. Mencionábamos la semana pasada, Víctor Hugo, para el 25 de mayo, cómo la patria se endeudaba y incluso la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner mencionó casi 100.000 millones de dólares de deuda, prácticamente 90.000 millones. Vamos a ver ahora en la placa que sigue, efectivamente, cómo esa dinámica se modifica en el 2016 y se mantiene elevada en el 2017 en contraste con el 2015. Si hacemos una división del total de la fuga anual por los meses que contiene el año, en este caso para 2015 tomamos de enero a noviembre, por mes, durante el último año del gobierno anterior se fugaron 590 millones de dólares. Puede ser mucho, puede ser poco, la verdad es que sigue siendo un nivel bajo para los niveles de fuga que hubo durante el 2011 antes de la colocación del llamado cepo cambiario. Ahora, el promedio mensual entre 2016, todo 2016 y los primeros 4 meses de 2017 es de 1.037 millones de dólares por mes. Se está yendo por mes 1.037 millones de dólares, lo cual es una cifra exorbitante, incluso si se considera el requisito de reducir el déficit fiscal que el FMI está planteando por estos días al gobierno. Si uno piensa que esta fuga podría quedarse y podría financiar una gran cantidad de obras que se están financiando vía endeudamiento externo, bueno, podrían cerrarse varios agujeros, ¿no?
Vamos a la última placa. Bueno, efectivamente se duplicó la fuga mensual. Ese es el dato de 590 millones a 1.000 millones mensuales. Y esto es la comparación, estamos viéndolo desde todo punto de vista para que no puedan decir que los datos son sesgados, entre los primeros 4 meses de 2015, los primeros 4 meses de 2016 y los primeros 4 meses de 2017. Es bastante evidente el gráfico, ¿no? Se fugaron solo 2.800 millones entre enero y abril, 4.100 millones entre enero y abril 2016 y 5.650 millones, lo que tenemos de graph ahí, en los primeros 4 meses de 2017. Imagínate si multiplicamos esto por 3, Víctor Hugo. Volvemos a tener más de 20.000 millones en 2017, lo cual es que se fue una parte importante del endeudamiento que se está tomando para, bueno, en teoría, hacer viable a la Argentina. El drama para un país, para ustedes, son las políticas públicas corruptas. La deuda es la peor de todas las corrupciones, la peor de todas. Condena la vida, no ya la suya, que más o menos la puede ir llevando unos años, la de sus hijos. Esto va a ser tremendo. En consecuencia, ese es un problema. Drama real es la política pública de la bicicleta financiera. Esto sí que es muy, pero muy grave. Muchísimo más todavía que Odebrecht, pero infinitamente más grave. Porque esto se va a pagar durante muchos, muchos años. Julia Estrada. Así es, Víctor Hugo. Y lo más sorprendente es que el Banco Central niega la existencia de la bicicleta financiera. El 9 de mayo sacó un comunicado, algo insólito, incluso adentro de la City se sorprendieron porque nadie se animaría a negarlo en la City porteña, pero sí lo hacen hacia afuera, vía los medios hegemónicos de comunicación, y dijeron no hay bicicleta. Y cuando fue el shock de Brasil y efectivamente hubo una alteración cambiaria, subió el tipo de cambio, dijeron, bueno, miren, hay flotación cambiaria, el tipo de cambio no lo manejamos nosotros, no hay bicicleta. Lo que vamos a intentar hacer, y voy a tratar de ser lo más clara posible, es una explicación técnica de por qué sí hay bicicleta. La hubo desde el 3 de enero, si tomamos solamente 2017, y sigue existiendo hasta el día de hoy. Vamos a mirar un ejemplo. Se invierten $100.000, ¿no? Un inversor viene de afuera, trae $100.000 y entra, por ejemplo, en la licitación del 3 de enero. Esto asumiendo que la plata va en la bicicleta, ¿no? Y nunca sale. El dólar estaba a 15.90 y tenía una tasa para esa licitación del 24% anual, ¿no? Estamos hablando de una tasa superior al 2% mensual. Que estas tasas llegaron a estar al 38, 39, ¿eh? Claro, exacto. Es decir, el crimen es feroz, el del año pasado, 38, 39. Después bajaron aquí, podría decirse que era un precio amable comparado con lo que pagaban antes de intereses, Julia. Exacto, las ganancias fueron incluso mayores en aquel momento que fue el primer semestre de 2016. Ahora, haciendo este recorrido a este tipo de cambio y a esa tasa, ya tiene una ganancia de $5.489. Esto partiendo de esta inversión que desde ya es menor, podríamos partir de valores mucho más elevados. Volvemos a hacer el mismo ciclo, 14 de febrero, licitación, 15.48. ¿Por qué pongo el tipo de cambio? Porque la flotación efectivamente significa que varía, pero varía tan levemente que es prácticamente una estabilidad cambiaria. Fíjense, 15.90, 15.50, 15.23, acá la apreciación claramente favorece a la bicicleta. Y la tasa, ¿por qué pongo todas las tasas? Para que veamos que van del 22 al 24, hasta el 25, que es la última, es decir, nunca bajó efectivamente la tasa. Volvemos a hacer el ejercicio, tenemos 106.976 pesos, o sea, $1.500 adicionales. Volvemos a recorrer, en apenas 3 meses. Si vos llevas esos $100.000, claro, los pones en Estados Unidos, te da en un mes, en 2 meses te da $100, una cosa por el estilo. Y aquí te está dando miles de dólares al 1% comparado con la brutal ganancia que ellos están tomando. Es increíble, Julia. Claro, ¿y a dónde quiero llegar con esto? Miremos el último número, en estos 5 meses, $110.884. ¿Cómo uno saca el rendimiento? Bueno, son 10.884 adicionales, es prácticamente una tasa real efectiva de 10,88. En 5 meses, que si mayo, que es la que viene, que vence el 20 de junio, no da ganancia por esta devaluación del 2%, que es igual a la tasa del EVAC del 2% mensual, es decir, se compensa, podríamos decir que la tasa en 6 meses de ganancia financiera fue prácticamente del 11%. Proyectamos a un año, tenemos una ganancia de 22% vía el EVAC con una flotación cambiaria que prácticamente no se mueve.
Hablaba hace un minuto con Nico Gandini que me decía, YPF tiene un rendimiento anual de 13%. Estamos diciendo que la inversión productiva, por ejemplo, en petróleo rinde 13% anual y esta inversión financiera rinde el doble, 22%. De eso se trata la bicicleta. Y ahora, y con esto quiero poder clarificar el tema del comunicado del Banco Central diciendo, como hay devaluación no hay bicicleta. Cuidado, el tipo de cambio el viernes cerró a 16,03, el viernes 26 de mayo. Todavía no sabemos en cuánto va a cerrar el 20 de junio, que es lo que importa. Si cierra a 16,03 el 20 de junio, que es la próxima licitación del EVAC, la pérdida es solamente 0,4%. Eso no es el fin de la bicicleta financiera. Siguen teniendo un 10,43% semestral y un 21% anual con esa devaluación vía shock de Brasil. Y si cierra a 15,97, lo cual es totalmente posible porque el tipo de cambio sube y baja el 20 de junio, no hay pérdida. No hay bicicleta financiera que se pincha. Y tenemos de nuevo una ganancia anual del 22%. Con lo cual, estos festejos que hubo desde el Banco Central, que incluso salieron en las tapas o en algunas páginas importantes de los diarios argentinos, en realidad no son ciertos. Y sorprende que el Banco Central se esmere tanto en negarlo, ¿no? No nos olvidemos que José se creyeron que podían comprar aire acondicionado y un auto y viajar. Es decir, González Fraga ha dicho que ahora, en las últimas 2 semanas, queda muy claro lo de la bicicleta, Julia. La confesión de parte, relevo de pruebas. Claro, porque además decir ya no hay bicicleta es porque en algún momento hubo, ¿no? Es como reconocerlo. Gracias, Julia.